Hola, buenas Pablo, bienvenido Pablo Almarza. Buenas, muchas gracias, Javier. Bueno. Hoy tenemos con nosotros a Pablo, que es una persona que estuvo participando en Ojo varios años. Él ahora tiene 25, estuvo en Ojo desde los 8 o 9 años hasta los 15, Sí, donde se fue al instituto, ¿no? ¿Te fuiste al sí, instituto? efectivamente, la ESO, sí. Y bueno, pues ha tenido una experiencia amplia en Ojo de Agua, en este lugar que proponía una educación singular, ¿no? Un poco especial. Ahora hablaremos de eso. Diferente. Después del instituto, pues ahora Pablo se dedica, por un lado, como profesor de música, especializado en batería, das clase de instrumento, Sí, correcto. por un lado, y por otro lado, pues forma parte de un grupo musical, de una banda que se llama Destino Rubicón y que, bueno, están a punto de grabar su segundo disco, ¿no? ¿Qué tipo de música hacéis, Pablo? Pues, a ver, esto siempre es muy difícil, esta pregunta cuando nos las hacen, siempre es muy difícil y yo dejo que los demás cuando nos escuchen lo digan, pero yo desde mi punto de vista diría que somos pop rock, pero indie también sobre todo, porque de momento somos independientes, es decir, todo lo que grabamos, todo sale de nuestro bolsillo, es autogestionado, nadie nos está financiando, entonces, sobre todo indie rock, yo diría. Indie rock, indie rock. De momento no tenemos a ninguna multinacional detrás, entonces sobre todo indie rock, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas con la banda? Pues con esta 2 años, 2 años. 2 años, sí. Antes estuviste en otras. En otras, efectivamente. Lo que pasa que esta es la que más ha madurado, ya tenemos un primer trabajo fuera, hemos hecho gira ya fuera de de Castilla y León, que es de donde es el grupo, y sí, sí, así Ajá, que o sea. ujú. Y me decías que este verano teníais bastante trabajo, ¿no? Tenemos Bastante. sobre todo los festivales y grabar el segundo disco, que no es poco, la verdad. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, luego vamos a hablar un poco más de esta etapa, si vamos un poco por orden Sí, cronológico. Bueno, tú con 8 o 9 años llegas a Ojo y ¿cómo es que llegas ahí, ¿no? ¿Cómo surge? pues mira, Y, mi madre es de Ávila, pero por trabajo se fue a Alcoy, que ella es profesora, y yo nací en Alcoy, me tuvo allí y vamos, por lo que yo sé, ella siempre le había picado la curiosidad una educación diferente, siendo ella profesora en un instituto convencional, algo que estoy reflexionando justo ahora, pero sí, sí. Entonces, ella había leído muchos libros, es que no recuerdo ahora cuál era el autor, pero creo que era por la parte de Sudamérica sobre la educación alternativa y nada, pues creo bueno, en Alcoy, justo antes de irnos a la zona de Alicante, de Denia, yo estuve antes en una pequeñita escuela alternativa también, de educación alternativa, donde éramos 5 o 6 familias y, y tengo muy pocos recuerdos de ahí porque la verdad que yo era muy pequeño y luego descubrió lo de el proyecto de Ojo de Agua y pues yo creo que le debió impactar mucho. Nunca le pregunté ni por qué ni nada, pero hasta el punto de que se mudara allí especialmente porque yo pudiera estar en ese proyecto o ujú, vivir esa experiencia. Y yo creo que todo comenzó ahí, la verdad. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y tú tienes recuerdos de tus inicios? Yo tengo recuerdos de mis inicios, sí, 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 sí. sí. Antes hablábamos del primer ojo de agua que estuve, que estaba en la Shara, y sí, tengo mis recuerdos, la verdad, sobre todo del sitio y de vamos, las primeras personas con las que me empecé a relacionar, con Pablo Bertero, con Ginú, con Ujú. Irma, que tengo ahora también contacto, y sí tengo ahí pequeños recuerdos, la verdad. Ya, 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 ya. Muy bien. Y un poco como, visto un poco retrospectivamente, ¿no? Estos, pues, entre 6 7 años, digamos, la educación, bueno, la escolarización obligatoria son 6 años, entre los 6 y los 16 años, ¿no? Y una Vale, parte muy importante de esa etapa de tu vida la has sí. pasado en un modelo de educación que es muy diferente de la educación o de la escolarización convencional. Un poco retrospectivamente, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves, ¿no? Esa experiencia.
Mm. A ver, es una pregunta muy compleja, entonces y seguro que me iré enrollando por partes, pero así un poco desde que entré, claro, a la edad que entras yo creo que todavía no era consciente de que estaba, por así decirlo, yendo en otra dirección, ¿vale? Que el resto de mis amigos o mi familia en otro, vamos, de mi familia, sí. Porque, claro, hasta que yo llegué allí, todo el contacto que yo tenía con amigos o familia, pues estaban en educación convencional. Entonces, yo creo que sobre todo el primer año no eres muy consciente, porque como yo solo había ido a lo que era, yo creo que parvulitos, me refiero a que ahí solo hacías actividades, no eran como clases o como exámenes y demás. Entonces, bueno, hasta ahí no era muy consciente. Lo que pasa es que sí, enseguida, cuando empiezas a crecer un poquito, eh, pues sí que no sé, como que empiezas a hacerte preguntas porque muchas madres o amigos tuyos te cuentan otra experiencia muy distinta a la que tú estás teniendo en lo que sería el colegio. Y por ese lado, pues llega ahí un poquito el conflicto, ¿no? De por qué estoy haciendo algo diferente a lo que sería lo común o lo normal. Paralelamente, estás viviendo una experiencia que mola un montón porque creo que estás descubriendo las cosas que realmente te gustan. Entonces, estás como en una, no sé cómo decirlo, no sé si es contradicción, pero te cuentas en una situación rara, ¿no? Diferente, porque por un lado tienes este conflicto con la gente de fuera, pero por otro lado, lo que yo en mi caso lo que estaba viendo me estaba gustando y estaba muy a gusto con ello. Entonces, no sé, como que te encuentras, yo me encontraba ahí entre esas dos situaciones. Yo, en mi caso, exploté mucho cosas que me gustaban, iba descubriendo cómo era sobre todo el fútbol y la música, que luego, mira por dónde, pues me he acabado dedicando a ello. Entonces, esa es también algo que valoro positivamente. Y no sé si vamos, si me quieres ir preguntando más, porque Claro, claro. sobre todo en la adolescencia empezaron mis primeros conflictos. Ajá. ¿Sabes? Cuando empiezas a crecer un poquito más, es sobre todo cuando empieza ya sobre todo con la gente de fuera, así que te sientes un poco raro, la verdad. Yo me sentía un poco raro, diferente, sí. Ya, ya, ya. Porque sí, supongo que con tus primos o círculos Sí, de sí, amigos porque yo, en... como mi familia es de Ávila y demás, allí tengo un muy buen grupo de amigos, primos de mi edad y tal, y la mayor parte de la gente, yo sobre todo imagino por la edad, no lo trata con mucho respeto, ¿no? Te tratan como el rarito o como el diferente, incluso con la misma gente del pueblo donde estaba Ojo de Agua, ¿sabes? Sí, 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 sí. También pasaba esto. Sí, con otras personas que estaban en una escolarización convencional, ¿quieres decir? Efectivamente. Entonces, como que yo ahora mismo, si tuviera que valorar, es como que tenía esos dos frentes abiertos, ¿no? Un poco el choque que provocaba con la gente que no iba a este tipo de educación, que iba a una educación convencional, que la mayoría era un choque que impactaba bastante a la gente. Eh, yo ahora que lo veo desde fuera, será porque me he educado parte de mi vida en Ojo de Agua, pero no me parece algo tan como es que la gente, bueno, mucha gente como que se escandalizaba, ¿no? Por lo que Ya. yo ahora no lo logro entender de verdad, porque yo que he estado en los dos sistemas, también después me salí y hice la ESO, de verdad que, o sea, el sistema educativo, por lo menos yo desde mi punto de vista y lo que he vivido, está bastante anticuado. Entonces, Ujú. como que igual ahora sí que se habla más, porque yo, por entornos que tengo, con gente que ha ido a educación normal, ¿eh? Sí que se habla más de lo que debería cambiar y de lo anticuada que está, pero creo que en esa época todavía no era algo que estuviera en debate, ¿sabes? Por lo menos con la gente que yo me llevaba. Sí, sí. O sea que un poco lo que entiendo que estás contando es que por un lado lo que es la experiencia como tal, dices, me gustaba, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, sí. cuando me relacionaba con otras experiencias, con personas que tenían otras experiencias, eso suponía un conflicto Sí, grande, ¿no? efectivamente. Por un lado porque te señalaban como distinto, pero también igual porque presuponían que ahí no se aprendía o... Efectivamente, un concepto, o sea, sobre todo lo de no aprender un concepto que creo que es totalmente erróneo y creo que aprendías mucho más y aprendías porque a ti te gustaba y no porque te lo estuviera diciendo alguien. Que creo que así, yo ahora que enseño, se aprende muchísimo más. Entonces, lo que pasa que cuando eres más pequeño, pues seguramente
te dejas un poco llevar por lo que te diga esa gente, ¿sabes? Te afecta y yo creo que incluso te lo llegas a creer un poco. Pero ahora que lo veo con otra perspectiva, digo, joder, qué fuerte y qué pena, ¿no? Que te dejara influenciar tanto lo que pudiera decir otras personas. Sí, 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 sí. Porque, ¿qué características de ojo o qué característica o características de ojo tú, digamos, como valorarías como más positivamente y también cuáles no? ¿Cuáles más, pues, no sé, todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Entonces, un Sí. poco, ¿qué características te parece que eran más positivas y cuáles te parecían que no lo eran tanto? Pues empezaría por el que, como haciendo una similitud con la educación convencional, yo recuerdo que tú te llevabas, o sea, estabas en contacto con todo tipo de, me refiero, con gente de todas las edades, ¿vale? No te clasificaban, no te encerraban en una clase por la edad que tuvieses, ¿sabes? Me refiero, yo me podía llevar con Edu y me podía llevar con alguien de, o sea, con gente de, si yo tenía 15 pues con gente de 18 y Ujú, con gente de mi edad, ¿sabes? Entonces, que estabas en contacto con gente de todas las edades y yo creo que esto te hace no sé, te hace nutrirte más y no solo estar en una clase con gente de 14 y ya está, ¿sabes? A mí por ujú, lo menos esa experiencia me gustaba porque me llevaba con gente de todas las edades. ujú, Luego también yo creo que se daba un tiempo, un espacio a que el niño o la niña que llegaba ahí pues descubriera un poco qué quería o qué le motivaba o qué le gustaba o qué quería hacer, o si en ese momento se tenía que aburrir, se aburría, pero si realmente algo le picaba y le llamaba, que fuera esa persona la que se pusiera en marcha con ese proyecto que le gustaba, ¿sabes? Y no bombardearle con 15 o 16 asignaturas, que eso me parece que yo creo que aunque te guste, te quita un poco ese deseo, ¿no? Esa motivación por algo que a ti te gusta. Entonces, sobre todo que despertaba curiosidades y motivaciones en uno mismo. En mi caso, ya te digo, pues que quiera estar la mayor parte del tiempo jugando al fútbol o con la música o con el teatro también, a sobre todo teatro con el también. teatro. Ya, 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 Sí, ya. entonces yo creo que si coges una pasión o un interés que tú quieres por ti mismo y no porque te lo está diciendo alguien y sobre todo marcándote unas pautas o juzgándote a través de exámenes constantemente, yo creo que al niño le vas a matar esa pasión que puede tener en algún momento por algo determinado, ¿sabes? De hecho, mucha gente que viene a clases conmigo viene del conservatorio Ujú, que es, eh, que es un aprendizaje muy clásico, muy tradicional y muy estricto de la música, y mucha gente viene con la ilusión por el suelo y odiando incluso el instrumento. Lo que pasa es que son capaces de darle una segunda oportunidad a través de pues una academia que no, me refiero, que no te va a estar evaluando constantemente, ¿sabes? Entonces, creo que esto se extrapola muy bien a lo que puede ser Ojo de Agua en comparación con una educación convencional. Yo creo que matan un poco las ganas de aprender, por así decirlo, en la educación convencional, ¿sabes? Y Ojo de Agua, pues no, es el espacio que si tú quieres aprender algo, lo aprendes. En el momento que por lo que sea no te apetece o estás menos motivado y quieres bajar el ritmo, lo puedes bajar sin ningún tipo de problema. No te van a castigar con un suspenso, ¿sabes? ujú. Sí, Entonces, yo eso lo valoro muy positivamente, la verdad. sí, sí. Em, sí, no sé si ibas a decir algo más, si ibas a añadir. Y iba a añadir también un poco sobre todo en la educación, en Ojo de Agua, sobre el respeto, ¿no? O sobre las relaciones con otras personas, las relaciones humanas. Yo que he estado en los dos también, creo que en la educación convencional no se preocupan ni realmente de que aprendas lo que te gusta, ni del relacionarte, ni el respeto con los demás, ¿no? Es como que tengas tu nota y que eso te sirva para dar un siguiente paso y ya está. Pero yo veía muchos conflictos en la educación convencional. La verdad que había bastantes conflictos. También entiendo que es una edad bastante difícil, la ESO, que es lo que yo hice. Entonces veía que había un montón de conflictos, gente muy frustrada y que no se preocupaban por cómo estaba el alumno, sino de que aprendiera y ya está. Entonces, en Ojo de Agua, creo que sobre todo el cómo te relacionabas tú con los demás era el punto principal, ¿no? A mí, de hecho, me costó bastante entender
que no todos veían el respeto desde el punto de vista que yo lo veía y que una persona se podía sentir mal, aunque desde mi punto de vista no se podía parecer, que eso es ahora algo que valoro un montón. A mí eso me costó bastante, tú lo sabrás, pero siento que lo agradezco y lo valoro un montón ahora, porque siento que hay personas que se han criado en una educación convencional y que tienen mi edad o son más mayores y siguen todavía sin entenderlo, de que una persona se puede sentir de mil maneras, independientemente como tú lo veas, y que hay unos límites, que los tuyos serán X y los de otra persona serán otros, pero que siempre hay que respetarlos. Y sí que veo mucho en la sociedad que esto cuesta de aprender. No sé si por cómo es uno mismo o por cómo o porque no se ha intentado, no me sale la palabra, inculcar, ¿no? En la educación, porque simplemente van a lo estrictamente, vamos, a la materia, Sí, 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 entiendo. Sí, al contenido, digamos, al de lo que contenido, se supone que efectivamente. hay que aprender y que se valida a Cuando, través de un cuando examen, ¿no? estás, yo creo que estás, no sé si creando personas, pero me refiero, se están sobre todo en el instituto, se están desarrollando sus gustos, su personalidad, cómo se iban, yo creo que ahí son como lo más moldeables posibles, entonces yo creo que cuanta más libertad y más conciencia le des, son las personas que van a ser en el futuro, yo, vamos, desde mi punto de vista. Entonces, pues sí, pues si no se presta atención a eso, pues al final es un poco, yo lo veo un poco la jungla. Entonces, luego, pues de mayores son un poco lo que han aprendido ahí. Ya. Fíjate, es curioso lo que me dices porque utilizas la palabra jungla. Entiendo que a ese entramado de relaciones que se daba en el Sí, instituto, ¿no? sí, Eh, sí, porque no había, pues eso, no había una conciencia de vamos a intentar ver qué pasa en este conflicto, porque tú estás mal hoy, no, era un poco el sálvese quien pueda, ya. desde Lo, mi punto de vista. sí, lo digo porque recientemente, hablando con una mamá cuya hija había estado en ojo, y había tenido contacto con otro, bueno, con una directora de un centro educativo, y cuando le decía que su hija venía de ojo, digamos, la idea que esta persona tenía de los niños que podrían haber estado en ojo sin conocer, entiendo, era ¿Vale? como de personas que eran salvajes, que de alguna manera, fíjate, ¿no? Tú hablas de jungla del instituto y esta persona, conociendo ambos ámbitos, ¿no? Y esta persona, sin embargo, se hace una idea de Sí. que permitir que niños, niñas y jóvenes puedan tener más capacidad de decisión, más libertad de acción, significa que pueden derivar pues eso, hacia el salvajismo, ¿no? Y entonces un poco Sí. yo quería preguntarte, porque para mí personalmente, para Marién también, un poco como diseñadores de este lugar, era muy importante la libertad, pero era muy importante también la responsabilidad. Y no sé qué puedes aportar tú desde tu experiencia al respecto de esto. Hombre, que la libertad siempre va acompañada, o sea, en este caso no juego la libertad siempre iba acompañada de unos límites. A veces, a mi parecer, cuando era pequeño, como que lo veía muy estricto, pero es que en el momento que te están dando a ti libertad, tienes una responsabilidad muy grande. Si tú estás saliendo a las pistas, pero estás yendo solo o en un grupo de gente, Perdona, Pablo, cuando dices a las pistas, quieres decir salir fuera del recinto de ojo claro, de salíamos agua, fuera del... Claro, ¿no? claro. Entonces tú estás dando una responsabilidad muy grande a unos niños. Entonces, claro, en ese momento te podría parecer que si igual tú te retrasabas y te querías escapar por tu cuenta, de momento dices, ostras, es que ahora de repente me han puesto una consecuencia que es que no puedo salir de todo el recinto de ojo de agua me lo invento, en 2 semanas. Hombre, claro, es que obviamente con esa edad no lo ves, hombre, claro, pero es que te están dejando salir tú solo, o sea, te están dando una responsabilidad muy grande a ti. Ujú, O, ¿sabes? Por ejemplo, eso me parece un ejemplo muy bueno. Entonces, yo creo que si te están dando tanta libertad, pues tiene que ir acompañado de mucha responsabilidad en uno mismo. Entonces, yo creo que se resume así muy fácil. Lo mismo, tú puedes estar en contacto con todo el mundo, puedes hacer excursiones a donde sea, pero claro, si luego, por ejemplo, estás, por lo que sea, burlándote de tu compañero, pues es lógico que tengan una reunión contigo y que vea y que haya que ver qué sucede ahí, ¿no? ¿Por qué te estás metiendo con otra persona? Entonces, creo que en un colegio convencional estás la mayor parte del tiempo encerrado o tienes media hora de recreo.
Pero ahí, vamos, desde mi experiencia, cada uno podía hacer lo que quisiera, que no iba a haber consecuencias, a no ser que te metieras con un profesor, pero con tus compañeros, vamos, yo ahí he visto de todo. Te podías meter con quien quisieras, si llegabas tarde, pues un parte, pero no ibas a la raíz del que estaba ocurriendo, ¿sabes? Te Ujú. castigaban, pero no había una consecuencia, que era lo que pasaba en Ojo de Agua, que es, vamos a ver por qué has hecho eso en concreto y vamos a ver qué estaba ocurriendo. Ahí era el mismo castigo, hicieras lo que hicieses. Ya, Entonces, como que no profundizabas en qué estaba ocurriendo. Pero sí, obviamente yo, desde mi punto de vista ahora como adulto, lo que pienso es, cuanto mayor libertad tienes, más responsabilidad tienes que tener. sí. Es un poco como lo veo. Sí, entiendo. Mencionabas también otra cosa antes, que es que en Ojo podías hacer lo que te gustaba, ¿no? Y ante esta perspectiva, personas que igual no tienen la experiencia, Sí, pues, por ejemplo, a mí siempre me decía, pero bueno, si uno siempre hace lo que le gusta, ¿cómo va a aprender a hacer lo que no le gusta? Y vale. yo quería preguntarte un poco por esto, ¿no? Es decir, tú, ¿cuál es tu opinión o tu perspectiva sobre esta situación? Lo que no le gusta en cuanto a materia o en cuanto a situaciones de la vida. Pues en ambas cosas. Pues mira, yo en mi caso, en cuanto a materia es muy fácil porque muchas veces si no te obligan tú tienes curiosidad. Entonces yo me acuerdo de apuntarme a un montón de talleres y decir voy a probar porque es que igual esto no me gusta o sea, esto me gusta o esto no me gusta, ¿sabes? Y por ejemplo, yo cuando estaba allí, por ejemplo, tenía 10 11 años, tuve la capacidad de decir, pues mira, siento que el inglés no es algo que aprendería por motivación, pero siento que es importante en la vida. Y me metí a un taller y es que eso, ahora que estoy pensando es una capacidad de raciocinio increíble, ¿sabes? Es decir, no es algo que me motivara como si él, vamos a aprender un nuevo idioma, pero yo era consciente de que era importante y me decidí a apuntar y no era porque fuera mi gran pasión. Entonces, yo creo que muchas veces también el sistema educativo actual como que se minusvalora a la capacidad que puede llegar a tener un niño o un adolescente, ¿sabes? Yo creo que se les trata como a tontitos que tienen que decidir todo el rato por ellos, ¿sabes? Fíjate lo que te digo. Sí, Y de sí. hecho me apunté y en la propia asignatura tuvimos viajes a Londres, que lo comentaba el Ah, otro día sí. con Edu, o sea, lo hablaba el otro día con Edu y los dos coincidíamos como una de las mejores experiencias de mi vida. Porque claro, tú eres un niño que de repente sales al mundo abierto, o sea, viajas por primera vez con un grupo de gente cercana con la que te llevas bien y esa es una experiencia que de verdad que no olvidaré en mi vida, ¿eh? De las mejores. Y fíjate, pues porque a mí me parecía lo importante, no que me gustara ni me motivara, pero me parecía importante, pues me apunté. Entonces yo creo que de verdad el niño va a tener la capacidad de aprender y también de enfrentarse a lo que no le gusta. Un poco pasa lo mismo, eso sería en cuanto a materia, pero es que en cuanto a relaciones humanas y educación, yo creo que va justamente de la mano. Si te están dando libertad, te vas a, te vas a enfrentar enseguida a lo que no te gusta o al conflicto, porque como seres humanos vamos a estar todo el rato en conflicto y equivocándonos. Entonces, te vas a enfrentar a las consecuencias, te vas a enfrentar a ver por qué has hecho esto y realmente qué había detrás. Entonces, yo creo que cuanta más libertad te den, más te vas a enfrentar a lo que te gusta, porque claro, tienes libertad, pero también a lo que no te gusta. Sobre todo en mi caso, Mm. al conflicto con otras personas, a igual hacer cosas que no estaban permitidas y te volvían a poner igual te ponían una consecuencia que no te permitía igual disfrutar de esa libertad y te ponías y aprendías a, vale, pues si quiero igual disfrutar de esta libertad, tengo que aprender a cumplir ciertas normas, ¿no? Que se exigen. Ujú. Entonces yo creo que va de la mano totalmente. Sí. Y en este sentido, ¿cuál es tu perspectiva lo más honesta posible sobre, sobre un aspecto de Ojo donde se discutían muchas veces las reglas, que era la asamblea, ¿no? Bueno, muchas veces, Sí, en una amplia mayoría de ocasiones, ¿no? ¿Cómo era tu relación con la asamblea? con la asamblea. Bueno, a Mm. ver, mi relación igual pues no empezó siendo la mejor porque muchas veces había puntos sobre mí. Entonces, no, no, claro, entonces es Claro. que en general en la vida enfrentarse al conflicto es difícil, ¿eh? Ujú. Enfrentarse a un conflicto es bastante difícil. Yo creo que cuando eres niño como que lo vives todavía más a flor de piel,
Entonces, claro, las primeras experiencias era como encontrarte y afrontar que habías hecho algo mal y que eso iba a tener unas consecuencias. Entonces, claro, si me llegas a preguntar por entonces, pues te hubiera dicho, pues una mierda y fatal y esto es una dictadura, ¿sabes? Es que es lo que piensas cuando eres un niño, pero joder, es que lo ves ahora y es todo lo contrario, ¿no? Incluso me puede parecer difícil porque son muchas personas intentándose poner o dando su punto de vista, que yo creo que es lo más enriquecedor, pero claro, cada uno va a tener, que cada uno lo va a ver de una forma distinta. Entonces muchas veces eran intensas las asambleas, pero me parece lo mejor porque al final era una democracia y se sometía, si mal no recuerdo, yo creo que o sea, se votaba y lo que la mayoría decidiera es lo que salía y lo que se aprobaba. Entonces, me parece, no sé, me parece como lo más lógico y lo más natural y lo más sano, porque al final se supone que vivimos una democracia y que debería ser lo que la mayoría y lo que la mayoría elija, ¿no? Porque es una representación de lo que está pasando ahí. Entonces, me parece muy sano, la verdad. Me parece algo muy guay que también vuelve a chocar otra vez con la educación, que es lo que yo digo, se hace y punto, y ni siquiera te lo voy a justificar, porque si las normas las justificaras con un razonamiento que el alumno pueda entender, para que él diga, pues igual estoy de acuerdo, igual no, pero esto se hace así y punto, me parece que es algo totalitario y que no da al aprendizaje. Ya, ya. Y tú participabas en la asamblea, quiero decir, porque hablabas un poco de que, bueno, si me dices, pues Y como que recibías, digamos, en la asamblea se hablaba mucho, es un poco la impresión que me ha dado de las sí, cosas que habías hecho mal y tal, pero a la hora de gestionar otros aspectos o incluso esos mismos, ¿tú participabas? sí, yo participé. De hecho, me encantaba ser coordinador. Ah, ¿fuiste O sea, coordinador durante algún sí, tiempo? sí, sí, fui No coordinador, sí, sí. recordaba. Pues sí, sí, fui coordinador. O Ah, sea que por esa parte como que tenías un poco pues eso, que estabas en contacto con el conflicto, pero luego por otro lado yo creo que te sentías muy a gusto porque te sentías un poco libre de dar tu opinión o proponer o decir lo que tú pensabas en ese momento o incluso votar lo que tú quisieras, aunque no se fuera a aprobar, pero tú estabas dando tu opinión, dejando registrado entre comillas lo que tú pensabas y eso iba a quedar marcado ahí, ¿no? Entonces yo creo que según fui creciendo, que de hecho es cuando me hice coordinador, y te ibas dando cuenta de que realmente joder, era muy inclusivo porque todos participaban y todos dejaban ahí como su opinión, ¿no? Que te hacía parecer, te hacía como que contabas, ¿no? Como que contaban con tu opinión, con tu voto. Entonces yo creo que según te ibas haciendo mayor, te ibas dando cuenta de que era algo súper interesante y súper necesario, sobre todo para ese entorno. ya. Bueno, con el tiempo nosotros aprendimos, ¿no? También Sí, bueno, con esta cosa de las mayorías y cuando había situaciones así muy enfrentadas entre distintas perspectivas, digamos, aprendimos también a procurar incluir todas las sugerencias posibles dentro de una solución, siempre que fuera posible, para no dejar descontentos fuera, ¿no? Y que hubiera claro, una mayoría que dejara a una sí, minoría, ¿no? Entonces intentar claro. siempre buscar un poco esto, ¿no? Pero eso tenía su enjundia y su dificultad. Yo es que siempre lo he pensado, digo, me parece que Marién y tú habéis remado siempre, o sea, me refiero, habéis apostado por lo más difícil, ¿eh? O sea, que en vuestro punto de vista es lo correcto y eso tiene mucho valor, pero me parece de mucha dificultad un proyecto en el que al final yo creo que es lo ideal, ¿no? Dar voz tanto a los que participan en el proyecto como a los padres. Pero me parece que eso es me parece que eso es remar en contra muy fuerte, porque al final cada uno siempre va a tener una opinión y siempre la vas a poner y es como que siempre estar en contacto con el conflicto, ¿no? Ujú, Y me parece algo, uy, se ha quedado ahora, me parece algo de mucha dificultad y de mucho valor, la verdad. ujú. Pues sobre todo porque cada vez se iba haciendo más grande. No es lo mismo cuando yo entré en Ojo de Agua que cuando me salí o incluso cuando volví a tener contacto, que no sé cuántas familias me dijeron que eran, pero muchísimas. Sí. Entonces, eh,
sí, me parece algo muy difícil. La verdad que es un proyecto que a mí o sea, si existiera yo llevaría a mis hijos, pero jamás, yo creo que no tendría la capacidad de llevar, porque me parece algo muy difícil y luego también en cuanto a la ley, porque siempre ha estado como una especie de vacío legal. Entonces, yo siempre lo he visto como una constante lucha, ¿no? Tú me lo podrás decir mejor que nadie, pero con los participantes, con los padres bueno, con el vacío legal o con la ley, Sí, ¿no? sí, bueno, claro, tenía sus dificultades, no hay duda. Dar voz a, por ejemplo, a los participantes. Claro, Pues claro, yo tengo mi propia idea, o Marín y yo podríamos tener nuestra propia idea de cómo tenían que ser las cosas, pero habríamos a escuchar a las personas con las que estábamos conviviendo 5 horas al día de lunes a viernes durante no sé cuántos meses, ¿no? Y la claro. verdad es que, bueno, yo con el tiempo cada vez más he tenido cada vez más confianza en que hablando de manera honesta y sincera, siempre o la inmensísima mayoría de las ocasiones se Sí, llegaba a soluciones razonables, como que la ya, gente pues tenía sentido común, digamos, ¿no? sí. Con las familias es otro ámbito de dificultad también, porque bueno, pues ahí juegan también otros aspectos que cuando eres participante pues no juegan, como es el miedo fundamentalmente, ¿no? Sí, Va a aprender mi hijo, ¿no? Porque tú con 8, 10 o 11 o 12 años, bueno, con 12 igual ya te lo empiezas a plantear cómo tengo que hacer, cómo no tengo que hacer, ah, pues esto no me gusta, claro, pero como decías del inglés, ¿no? Pero claro, la incertidumbre es muy grande para las familias cuando todos los mensajes de la sociedad están diciendo si no obligas a tu hijo no a aprender, no va a aprender jamás, ¿no? Y de claro, alguna manera, uno de los valores de ojo, yo creo, de cara a la sociedad es la prueba evidente, y es uno de los motivos de tener conversaciones con vosotros, es que ese dogma es un dogma que no es cierto, que es falso. Cuando claro, le das libertad y responsabilidad a la gente quiere aprender, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Entonces, con las familias era otra dificultad diferente y con la administración, pues ya era otro nivel. Ya, ya, Otro ya, nivel. ya. Pero bueno, Por eso tú. digo que habéis sido luchadores. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu transición al instituto? ¿Con qué motivación fuiste? ¿Fuiste por voluntad propia? ¿Fuiste forzado porque tal o no? ¿Cómo Mm. fue esa Pues transición? mira, yo creo que fue un poco una mezcla de todo, ¿no? Un poco, yo creo que un poco inconscientemente sí que fui un poco empujado igual por los prejuicios o por lo que iba hablando con otras personas, porque cuanto más mayor te haces, sobre todo cuanto más entras en la adolescencia, yo creo que más capacidad o sea, más influenciable eres, ¿vale? Entonces, yo lo iba notando que según más crecía, pues los caminos que iban tomando mis amigos cercanos o familiares que estaban en una educación convencional, más presión me hacían a mí. Pues yo ya he decidido que voy a hacer científico, el bachillerato científico, porque luego quiero estudiar esta carrera, o yo me voy a meter en letras porque luego quiero hacer esto y me tengo que preparar la EBAU, ¿sabes? Y tú ya te vas a enfrentar, como que eso te va haciendo un poco de presión de decir, ostras, vale, ¿y yo qué camino quiero tomar? Pero luego a la vez sí que sentí que yo había cumplido un ciclo en Ojo de Agua en el que ahora me tocaba otra cosa, bien educación convencional o bien trabajar o bien otra cosa. Entonces yo creo que se juntaron las dos ahí y hicieron, o sea, pero sí que lo sentí como algo natural que yo me saliera y probara a hacer otra cosa. En este caso fue ir directamente a cuarto de la ESO y sacarme toda la ESO, es decir, primero de la ESO, segundo, tercero y cuarto. Oh. Entonces sí que no lo sentí como algo forzado, pero sí que te mentiría si te dijese que no me había influenciado pues comentarios o caminos que iban tomando otros compañeros míos. Pero sí que lo he sentido como algo natural. Y Y, nada, en este caso, pues sí. no, 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 termina, perdona. No, en este caso, pues decido meterme en la ESO, algo que me ayudó a hacerlo y que lo sentí como un poco un proceso más liviano es que coincidió con que otro compañero mío de Ojo de Agua decidió hacer lo mismo y nos metimos los dos en la misma clase, Ajá. en la ESO. Y pues fue una experiencia, bueno, aquí tengo para contar, no sé si quieres hacer alguna pregunta, pero bueno, fue una Sí, experiencia quería muy saber bonita. un poco. Yo recuerdo que tuvimos ya una conversación cuando ya estabas en el instituto, nos Sí, tomamos un café en Denia, sí, creo,
Y yo lo que recuerdo de esa conversación es que me decía, no tengo vida personal, ¿no? Como que... Sí, a Pero ver, bueno, es que quería claro, saber un poco cómo había sido, digamos, de esa experiencia de 8 o 9 años en Ojo, con libertad, con responsabilidad, decidiendo tú y tal, a sumergirte en otro entorno totalmente sí, distinto. sí, pues lo primero fue una mezcla también de emoción y de aventura a lo nuevo, porque claro, para nosotros era totalmente nuevo. Y luego también se mezcla con una sensación de que, ¿cómo decirlo? Bueno, de que te lo dan todo estructurado, es decir, a las 9 esto, a las 10 esto, a las 11 esto, a esta hora y a esta hora, y este material, y tú un poco te buscas la vida, ¿no? Como que notaba como que el profesor hablaba para todos y para nadie, es decir, no se eso, como que lo notabas muy poco específico y muy generalizado, como que y muchos profesores muy desencantados a la hora de enseñar, la verdad. Por lo menos en mi experiencia en ese instituto, los veías jugar con, claro, es que yo venía de dar clases de música con Óscar, que era un profesor, bueno, Óscar, Claro. que era un chico Perdón, Óscar encantador y es, que espera, un paréntesis. Óscar es Óscar Jareño, ¿no? Óscar Jareño, un Que saludo es enorme desde aquí, un que es que un músico excepcional y una persona sobre todo. eso es, un músico excepcional y una persona con un corazón increíble. Claro, Cierro pues paréntesis. cerramos paréntesis y yo venía a dar clases con Óscar, entonces claro, él te transmitía joder, no sé, su manera de enseñar, la pasión que él también tenía a la hora de enseñar y de tocar el instrumento. De repente es como todo lo contrario, ¿no? Es como profesores que están obligados a introducir un temario dentro de un tiempo porque así lo dictan. Entonces, profesores con prisas, que no yo creo que no les motivaba el enseñar, sino el dar lo que les decían que tenían que dar en un tiempo exacto. Entonces, ya de primeras, si alguien que te está enseñando no le gusta o no transmite esa pasión, a ti ya te va a llegar de otra manera totalmente diferente. Porque algo, aunque te enseñen algo que a ti no te está gustando, si la otra persona te lo está enseñando con pasión, yo creo que incluso te puede llegar a ti a gustar. Pero si alguien que te está enseñando no lo hace ni con pasión y lo hace desencantada, yo creo que a ti ya, aunque te guste esa asignatura, te va a llegar totalmente de otra forma. Y ya o vas a poner un rechazo o no vas a poner esa atención que estás poniendo con la otra persona. Entonces, claro, ya de primeras, ver a gente desencantada, con prisas, metiendo mucha información en poco tiempo, pues ya da igual la asignatura que sea, porque yo tenía mucha ilusión de aprender historia, y incluso con historia me pasaba, pues que no te motiva y que vas desencantado y lo empiezas a ver como, no como que tienes que aprender, sino como que tienes que cumplir unos mínimos para poder sobrevivir. Entonces, lo ves de esa manera, no es voy a leerme este trozo del texto de historia que me gusta, lo voy a aprender y luego ya cuando me haga... No, tengo este tiempo para leerme esto, me lo voy a memorizar de esta forma para cuando me pregunten el examen yo escribirlo. Entonces ya no se convierte en un tengo que aprender, sino en un tengo que memorizar esto y escupirlo para poder pasar a lo siguiente. Entonces, es que para mí ya no se convierte en un proceso de aprendizaje. Entonces, para mí fue sobrevivir, tomar ciertas estrategias, pero es que entonces como que lo deshumanizas y se convierte en un proceso muy robótico y muy, no de aprender, sino de, ¿cómo se diría? Jugar a lo que ellos te están proponiendo, ¿vale? Si quieres sobrevivir y pasar al siguiente nivel. Entonces, para mí se convirtió en eso. No en aprender, sino en captar sus estrategias, entrar en su juego, hacerlo para así aprobar y ya ver qué quiero hacer con la ESO aprobada. Yeah. Que en este caso se dio. Sí, eso Aprobé la ESO, quería preguntarte. ¿Entraste en cuarto de la ESO, hiciste el sí, curso y aprobaste cuarto de la ESO? sí, 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 Perdón, sí, solo para hacer un hincapié, es que a veces damos, como los dos conocemos la experiencia de Ojo con bastante profundidad, ¿no? Damos cosas por supuesto, pero estaba pensando, ¿no? A ti te gustaba la batería y pudiste desarrollar la cosa de tocar la batería y con Oscar, por un mucho lado. más tarde, ¿eh? Eso viene mucho más tarde. Sí. Y luego, por otro Ah, lado, bueno. no, y luego por otro lado, quiero decir que Ojo tenía, bueno, nuestra voluntad estaba hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades o los intereses de la gente que estaba allí, ¿no? Claro, Dentro de, no llegábamos a todo, ¿no?
pero por no Ujú. darlo, por supuesto, porque a mí me gusta tocar la batería y organizar eso no es sencillo, por un lado. No, 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 claro, y es que lo normalizas. Yo, Sí, vamos, yo es que lo tengo normalizado claro. porque ya claro, ahí está, lo normalizas, pero claro, es que había un espacio que era solo para dar clases de música con batería, con un piano grande, con guitarras, o, bueno, lo mismo de jugar al fútbol. Nos trasladábamos hasta las pistas. Claro, es que es un matiz muy importante el que se hacía todo lo posible para que el alumno, bueno, el alumno, no sé cómo, el participante, el niño o la niña, estuviera a gusto, pudiera desarrollarse e incluso le motivara, pues como cuando he hablado del viaje, que para mí ese viaje, por ejemplo, fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida y que no se me va a ir nunca, ¿sabes? Sí, sí. Y eso hizo que siguiera aprendiendo inglés. Entonces, sí, son un montón de facilidades nada fáciles de conseguir. Sí. No, y lo decía también porque se normaliza, o porque igual nosotros en esta conversación podemos normalizarlo, el hecho de que nunca hubieras tenido un examen Mm, y cuando llegas con 15 años te metes sí, y bueno, sin vida personal, pero al sí. final obtienes el resultado que el sistema te pide, ¿no? Sí, no, y de hecho, en historia yo saqué matrícula de honor, Ajá. que eso es algo que, claro, los profes sí que sabían de dónde veníamos, pero se quedó como un poco en shock. Y digo, bueno, es que a mí me gusta, a mí la historia era una de mis asignaturas favoritas, entonces, dentro de lo que podía, tenía ese interés, aunque luego lo explicaran de una forma súper poco entusiasta y la profesora misma tuviera menos interés que yo en aprender, pero a mí Ya. de verdad me gustaba, entonces, simplemente era leer sobre lo que te gustaba y luego, pues sí, pues responder a ciertas preguntas que te ponía en un examen. Sí, sí. Pero tanto Yago como yo, el otro alumno de Jodabo, la aprobamos al primer año. O sea, nos quitamos los 4 años de eso de encima en un año, ¿sabes? Sí, que quiero decir que a veces puedes pensarse, y esta es una pregunta que también le hice a Selva, ¿tú crees que has perdido oportunidades académicas por haber vivido la experiencia de Ojo? No, no, o sea, de hecho todo lo contrario, porque gracias a la experiencia de Ojo, porque luego ha sido un proceso, después de la ESO hice una carrera y bueno, hice bachillerato, luego una carrera, ha sido un proceso de mirar por lo que realmente te gusta y estudiar eso, porque si no, es que no te puedes imaginar la de casos que tengo de gente que se ha metido en tropecientas carreras diferentes y las acaba abandonando simplemente porque no les han dado el tiempo y el espacio de que ellos piensen o reflexionen sobre qué les gusta verdaderamente. Ujú. ¿Sabes? Yo creo que gracias a ese tiempo en ojo de agua que tienes para reflexionar y para pensar en lo que te gusta, luego cuando he sido mucho más mayor, como que lo he podido, le he dado esa importancia a estudiar algo que realmente te gusta y te motive, Ya. ¿sabes? Y creo que gracias al espacio de ojo de agua he podido desarrollar eso, porque sí, porque gente que ha estado en el sistema es como ahora esto, ahora esto, ahora lo otro, y tienes unos meses para pensar qué carrera te quieres meter. Claro, luego la tasa de abandono en las carreras, pues es flipante. Ya, 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 ya. Y cuando termines el instituto, termines la ESO, Sí, ¿cómo sigue tu recorrido? pues mira, me meto en un grado medio de enfermería. Ajá, Por, claro, yo estuve mirando cosas y realmente, pues es eso, como de la ESO, ahora tocaba algo el año que viene. Y claro. me metí ahí, pues por meterme, Javier, porque, pues eso, porque no sabes muy bien qué hacer con tu vida, es que igual necesitas un tiempo de explorar, ¿sabes? Pero Claro. claro, tocaba y como ya me metí un poco en esa dinámica de seguir un poco la corriente de las personas que iban a una educación convencional, incluso yo después de salir de la ESO, te dicen, pues ahora bachillerato científico o ahora de letras, o si no, tienes que hacer un grado medio, o sabes, como que, entonces claro, te metes un poco en esa dinámica y lo hice. Y bueno, y me metí en el grado medio y hice todo, y hice el primer año, lo aprobé, hice el segundo y cuando ya estaba haciendo las prácticas en el Hospital de Denia, yo a Ujú. la vez simultáneamente iba a teatro con Candela y con Irma en Denia. Ajá, sí. eh, pues empezó a surgir el hacer la carrera de arte dramático. Ajá. Claro. Y, pues una tarde hablando y reflexionando, como que la cabeza me hizo clic y dije, tengo que dejar esto y me voy a preparar las pruebas de arte dramático. ¿Sabes? De verdad, pero porque de verdad lo sentía. Y siento que eso es algo que te da ojo de agua, de darte el espacio a pensar lo que realmente tú quieres y lo que no te han dicho, ¿sabes?
Entonces como que fue muy natural otra vez, dije, clic, dije, nada, voy a preparar las pruebas. Y me fui con Sonia, una madre que ha llevado a Orten, a su hijo Ojo de Agua, y me las estuve preparando. Que ella era, digamos, durante La muchos profesora de años ha teatro, sido la que llevaba el sí, taller de teatro, ¿no? es verdad, yo estuve con Gema y con Sonia. Ah, con Entonces, Gemma estuviste también. sí, La hombre, madre claro, de sí, él, sí. sí, sí, sí. Entonces, pues eso, una de las profesoras que tuvimos ahí impartiendo teatro fue con la que hice las pruebas, que luego me enfrenté a otra cosa más, porque siempre mis colegas me dicen que he hackeado el sistema educativo, porque claro, luego me enfrenté a que para hacer la prueba de entrar en arte dramático tenías que tener algo equivalente al bachillerato. En este caso se llamaba prueba de madurez, que yo tampoco tenía. La hice Oh, y la probé también con, pues eso, algo que resumía como el bachillerato, ¿no? Con esos contenidos. La probé también y luego ya sí que aprobé también las pruebas específicas de arte dramático y ya entré. ujú. Pero la verdad que buah, fue un proceso súper emocionante. Ya, 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 ya. ¿Hiciste la carrera de arte dramático, entonces? Sí, hice la Ujú, carrera de arte dramático y dentro de la carrera de arte dramático había una asignatura que era música ujú, y como que esa asignatura, lo mismo, me volvió a decir clic y dije, joder, yo de pequeño tenía un interés sobre la música brutal y por cosas de cómo he ido evolucionando no he tenido ese espacio ni tiempo, se lo voy a dar, voy a volver a retomar las clases de batería. Eso se junta con la pandemia, con que la universidad cierra, obviamente, entonces como que me dejo un poco más apartado del arte dramático y luego a la vuelta de la pandemia como que cojo la batería con muchas ganas. Y por cosas de la vida aparece una banda allí que necesitaban baterista urgente, entonces no pedían mucho nivel, yo por aquellas pues no lo tenía. ¿Y qué ocurrió? Que me motivaba a mí tanto, me puse a ensayar 8 horas diarias. Entonces ujú, me puse como un loco con el instrumento, eso hizo que empezara a subir de nivel y que me pudiera empezar a integrar bien en la banda y bueno, pues esto resumido son 4 años. Me refiero que 4 años estudiando 8 horas al día un instrumento dan de sí. ostras. Y nada, eso hicieran que se empezaran a abrir un montón de puertas. Porque Ujú, en la academia que yo estaba evolucioné tanto que me dijeron que si quería impartir clases al principio con los principiantes, luego con los medios y luego tal. Y eso hizo que otras academias me llamaran más tarde por conexiones de gente. Entonces, como que todo iba tomando un proceso natural, pero con un montón de oportunidades para mí, que al final decidí quedarme ahí en eso, sí, 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 ¿sabes? sí, sí, sí. Y, y ahora te sientes, digamos, dando clases en la academia por un lado y con tu banda por el otro, Sí. te sientes de alguna manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en el proceso de realizarte como persona. Sí, sobre todo me siento tranquilo, que era algo que no sentía cuando estaba aprendiendo cosas que realmente no me gustaban, ¿sabes? Como que me siento en paz y a gusto conmigo mismo. Es que se podría acabar mi banda mañana y que me despidieran, que yo volvería a intentarlo de otra manera, ¿sabes? Porque siento que esto es donde yo me desarrollo y estoy feliz como persona, ¿sabes? Sí, Entonces sí, 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 creo que estando eso es fundamental. Ya está, para mí ya está. sí, sí. Bueno, y en tu banda, ¿cómo es la experiencia de participar en un grupo así? Sí, luego, pequeño inciso también, Sí. yo trabajo como músico de sesiones. También trabajo con algún artista, porque la música puede haber dos maneras, ¿no? Es decir, tú puedes tener tu banda, que en la banda es como una democracia, todos sois igual de importantes, Ujú, todos tenéis los mismos derechos de autor y todos tomáis decisiones y es un consenso. Y luego, por otro lado, puede estar como es la figura de Sabina, que es Sabina con sus músicos de sesión que él contrata, ajá. ¿sabes? Entonces, están estas dos un poco vertientes, ¿sabes? Entonces yo trabajo con algún artista o con algún grupo que necesita un batería, pero luego tengo mi proyecto, que Ujú, sobre todo es lo que más me llena artísticamente porque yo tomo decisiones ahí. En el claro. otro sitio es, te aprendes este repertorio y te pago, Sí, ¿sabes? Están sí, esas sí, sí, dos. sí. Y estás en las dos. En las dos, estoy en los dos Estás en las. salados. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Sí, Em, sí. bueno, no sé si tú querrías introducir algún aspecto más que consideras relevante en relación a tu trayectoria en Ojo o cómo ha influido en tu vida posterior. No sé. Sí, yo es un poco con lo que he cerrado. Yo creo que me ha dado la capacidad.
Bueno, primero de aprender a relacionarte con las demás personas con respeto, sabiendo que siempre va a haber diferentes opiniones y diferentes puntos de vista y que todos son respetables y que siempre hay unos límites con las personas, que es que esto lo sigo viendo en mi día a día, en mi trabajo, incluso con otros profesores, que no está y que se carece de eso. Y luego, sobre todo, la importancia de escucharse a uno mismo y de ver lo que tú quieres realmente y lo que te hace feliz y no lo que otros te imponen o lo que otros quieren, ¿sabes? Yo eso es con lo que, bueno, y con las relaciones que hice allí de amistad, pero, joder, sobre todo el escucharte a ti mismo y estar en paz y saber que estás haciendo lo que a ti te gusta, creo que eso es lo más importante y una pedazo de lección de vida que saco de allí. Ujú. Muy Así bien. como resumen, ¿sabes? Sí, 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 Tú sí. que seas tu prioridad y que te escuches y que realmente, porque es que luego, pues es que tengo un montón de casos de amigos que o que van a dejar la carrera ahora o que la han dejado ya y están pues un poco en ese caos, ¿no? Pero que también lo veo necesario de eso. Pues escúchate y mira a ver qué quieres. Claro, claro, claro. Muy bien, Pablo, pues oye, cerramos aquí y darte las gracias de nuevo por tu tiempo y por querer compartir, ¿no? Tu experiencia en Ojo con nosotros y sobre todo conmigo y con las personas que puedan verlo, ¿no? Porque creo que experiencias como la tuya pues ayudan a concretar más un poco esta idea de que puede haber una educación que sea valiosa también más allá de la educación convencional, ¿no? Así Yo que, la veo bueno, más necesaria que nunca, la verdad. más necesaria que nunca. Bueno, lo anoto, lo anoto. Sí, sí, anótalo. Yo por lo que veo y por lo que veo en otras personas, yo la veo más necesaria que nunca. Entonces creo que acabará, de verdad que creo que acabará saliendo, porque en conversaciones con colegas míos, ya te digo, que han tenido educación normal, ellos me lo dicen a mí, sin yo hablarles de mi experiencia incluso, y de que la educación está peor que nunca y que al final deberá haber un cambio, porque si no es que, pues eso, cada vez va a haber más tasa de abandono, tanto en la escuela como en la universidad. Entonces yo creo que debe haber un cambio ahí. Ya, ya. Eso te puedo decir. Fantástico. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto por si necesitas cualquier cosa, estamos a disposición. Bien. Un abrazo. Vale, pues muchas Chao. gracias. Un saludo. Chao.